el circuito que tenemos a continuación, vamos a encontrar el voltaje de salida V0 y la corriente que pasa a través de la resistencia de 15 kΩ. Como vemos, el amplificador está en configuración de inversor, entonces el voltaje de salida es menos RF sobre R1, todo multiplicado por el voltaje de entrada. Al sustituir los datos tenemos que es menos 15 kΩ entre 5 kΩ, todo multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso son 40 milivolts. Hay que recordar aquí que la resistencia, las relaciones de la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada me va a dar la ganancia del amplificador. En este caso la ganancia va a ser de 3 y esa ganancia la multiplicamos por el voltaje de entrada y tenemos que el voltaje de salida es menos 120 milivolts. Ahora bien, para encontrar lo que es el valor de la corriente, cabe recalcar lo siguiente. En una resistencia que está entre dos nodos potenciales, este sea el nodo A y este sea el nodo B, y si yo determino el sentido de la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente presente en esa resistencia va a ser el voltaje A menos el voltaje B sobre el valor de la resistencia. Es la diferencia de los voltajes entre el valor de la resistencia. Ahora bien, en este caso, como la resistencia es de retroalimentación, la corriente al salir del op-amp tiene este sentido. ¿Qué significa esto? Siempre hay que recordar que de acuerdo a cómo entra la corriente, pues le da una polaridad a la resistencia. En este caso, esta es la polarización de la resistencia. Ahora bien, en este punto, ¿qué voltaje tengo presente? Pues el voltaje de salida. Y en ese otro punto, ¿cuál es el voltaje presente que tengo? Que es el voltaje de entrada. Y si ustedes recuerdan, el voltaje presente en la entrada de un amplificador inversor siempre iba a ser de 0 volts, de acuerdo a las características o a las condiciones ideales. Así que si yo quiero encontrar el valor de la corriente que pasa por esta resistencia, sería el valor de la corriente es igual a V0 menos 0 volts dividido entre el valor de la resistencia. Sustituyendo los datos serían 120 milivolts menos 0 dividido entre 15 kilo ohms. Al hacer la operación correspondiente, que en este caso sería la corriente de retroalimentación, tendremos que esta división nos da 8 por 10 a la menos 6 amperes, o lo que es equivalente, la corriente en la resistencia de retroalimentación sería 8 microamperes.